Nos dice, los llamados redentoristas transalpinos, conocidos como Transalpine Redentoris FIS, son una comunidad de perfil tradicional que tras un periodo inicial en la órbita de la fraternidad de Lefebvre, fue regularizada durante el falso pontificado del judío de Ratzinger e incardinado una diócesis de Nueva Zelanda. En ese momento aceptaron una interpretación del Concilio Vaticano II a la luz de la tradición y compatible con su carisma. Es decir, en ese momento eran apóstatas. Sí, eran apóstatas de la fe católica. Después, pues vienen las dificultades. ¿Y qué es lo que nos dice el documento? Dice, su vida austera y su sensibilidad litúrgica estricta no les había impedido mantenerse dentro de la estructura eclesial. Hasta ahora una intervención disciplinaria motivó por denuncias internas que apuntan a prácticas extremas en la vida comunitaria. Ha precipitado un giro abrupto también en el plano doctrinal. Curiosamente, quien los introduce es la fraternidad hereje de Lefebvre. Primero el conflicto, luego la doctrina. A partir de ese momento se reproduce un patrón que aparece con demasiada frecuencia, el conflicto personal o institucional. Precede la ruptura doctrinal. De repente lo que durante años fue tolerado o aceptado pasa a ser denunciado como ilegítimo. En el momento en que llega el agravio súbitamente, el Concilio Vaticano II deja de ser defendible, la reforma litúrgica se convierte en herética y se cuestiona la propia legitimidad del falso papa. Es decir, primero aceptan, están contentos, están allí adentro. Ya después nos enojamos y nos acordamos de todas las herejías, cuando ellos son parte de esa ameba, pues, organización que lleva las almas al infierno. En el caso de las moscas de Beldorado, encaja en esta dinastía tensiones internas, problemas económicos de gobierno, como consecuencia una deriva doctrinal súbita que desemboca en una ruptura. El mismo caso del apóstata de Vigano. Durante años como anuncio en Estados Unidos, Vigano no tuvo ningún problema en celebrar la liturgia reformada con las plegarias eucarísticas de Bugnini, ni en desenvolverse con total normalidad dentro del sistema que ahora denuncia. Estaba en la cúspide de la estructura diplomática eclesial, plenamente integrado y sin objeciones públicas de fondo de marco posconciliar. El punto de inflexión no fue doctrinal, sino personal. Cuando fruto de sus denuncias legítimas se sintió marginado, que principalmente ¿cuál fue? El problema de Vigano es que cuando lo iban a agarrar, él siempre brincaba como chapulín en todos sus cargos que tenía. Pero que se haya mostrado como defensor de la fe católica, pues era un apóstata. La seducción es demasiado evidente como para ignorarlo. No descubrió algo nuevo tras un largo proceso teológico, definido todo el marco en el movimiento en que se marcó, dejó de sostenerlo a él. Es decir, cuando el sistema no me conviene, me aparto de ti. Ese feliz desplazamiento convierte su discurso en algo distinto. Ya no es una crítica estructurada, sino una reacción. Y ahí pierde fuerza. Eso es en el mejor de los casos. En otro caso, cuando es un movimiento de la sinagoga. Vamos a la sede vacante. O a lo que se llama sede vacante, que realmente no están en la sede vacante. Ellos son una parodia que pretenden abanderar. El contraste con la fraternidad de Lefebvre. Frente a ese tipo de trayectorias conviene subrayar que la gran diferencia con la actitud de la fraternidad de Lefebvre, pues siempre han sido heréticos. Siempre ha sido el estar y resistir, ¿no? Pero bueno, el problema no es solo lo que dicen, sino cuánto lo dicen. En el caso de los redentoristas transalpinos se inserta, al menos en apariencia, en ese segundo grupo, no tanto por el contenido concreto de sus críticas, sino por el momento en que aparecen. Mientras hubo encaje en la institución, no hubo ningún problema. Cuando ese encaje se quiebra por una situación particular, surge la condena del sistema de su conjunto. Aquí lo que llama la atención, amados hermanos, es que están empezando
a cambiarse. ¿Por qué? Porque es un movimiento organizado a quien favorece. ¿A quién es? Es a los intereses del pueblo de Israel. Y ahora llegan juntamente estos transalpinos a apoyar abiertamente, contra toda razón, sin doctrina, a la propuesta herética de Unam Santam para escoger al Papa. Y están pidiendo tolerancia, tranquilidad, hay que ser humildes, hay que tener caridad, porque estamos confundidos. O sea, se está infiltrando para tomar el control, como son mayores en número, esos apóstatas, los dejan entrar, ¿quiénes? Pues otros apóstatas. Y finalmente, ¿qué se da? Se cierra el círculo de la infiltración de lo que se conoce como tradición. ¿Qué pasó con la parte sede vacante originalmente? Pues que fue infiltrada por elementos de la fraternidad herética de Lefebvre. ¿Quién es el obispo Roa?